El día de hoy, 24 de marzo, en la conferencia matutina, resaltó la presencia del presidente de Bolivia. Es muy importante porque el presidente de México hizo un recuerdo, un recuento de la forma en que México brindó solidaridad a un presidente legítimamente electo en Bolivia, que era el presidente Evo Morales, y la solidaridad que se prestó, después del golpe de Estado. Las vicisitudes que tuvo que pasar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacar de Bolivia a Evo Morales y a otros integrantes de su gabinete y personas cercanas a Evo Morales, porque por las actitudes de los grupos fascistas y profascistas de Bolivia que dieron el golpe de Estado, se temía por la vida de Evo Morales y algunos de sus compañeros, entre ellos precisamente el hoy presidente de Bolivia. En la mañana el presidente resaltó cuál es la política exterior del gobierno mexicano. Creo que esto ahorita a nivel internacional está reforzando una ruta que han tenido los países progresistas avanzados en el planeta, que se basa fundamentalmente en el principio de respeto a la soberanía nacional, respeto a la independencia nacional, resolución de los conflictos que puedan darse por medio del diálogo y la negociación política y no por medio de la fuerza o de la intervención militar. También es una política que está en contra del intervencionismo en los asuntos internos de otros pueblos. Este es el marco general, complementado con el tema de la cooperación para el desarrollo. Lo que se vio muy claramente es que tanto el modelo económico que está aplicando en México el presidente López Obrador y que viene resumido en su libro Economía Moral, como las políticas económicas que aplicó el gobierno boliviano encabezado en su momento por Evo Morales, que son políticas antagónicas, contrapuestas, diferentes al modelo neoliberal, ha permitido que países, tanto Bolivia como México, vayan incrementando el nivel de satisfacción y de bienestar de sus pueblos. En el caso de Bolivia, el presidente de la República recordó que en el tiempo de Evo Morales hubo un año, creo que fue el 2013, donde el Producto Interno de Bolivia creció más del 6%. Y en general, en el periodo de gobierno de Evo Morales, el Producto Interno Bruto en promedio creció 4.5%. Mientras que en otros países, aquí mismo en México, con estos gobiernos neoliberales, pues no llegó ni al 2% y en algunos años casi 0%. Pero estas políticas van orientadas, como lo dijo ahora el presidente de Bolivia, a que las empresas estatales en Bolivia, en lugar de que las ganancias por la explotación de los recursos naturales se vayan a parar a los paraísos fiscales o a los bolsillos de las grandes transnacionales o de las oligarquías nacionales, el Estado lo redistribuye de manera más equitativa en la población. Ese es un tema muy importante. O sea, el Estado, en el caso de Bolivia con Evo Morales, no estaba como de florero, de adorno, o tampoco era utilizado por las grandes transnacionales o por la oligarquía boliviana, que fue la que junto con las transnacionales dieron el golpe de Estado. No, el Estado estaba al servicio del pueblo y se hicieron cosas muy importantes, como el crecimiento económico que ya mencionamos, en un periodo donde en los países que se aplicaban las políticas neoliberales se acumuló miseria, desgracia, angustia y desesperación para los pueblos y un tremendo saqueo. Ahí es muy importante recordar unas palabras que dijo el presidente de Bolivia, refiriéndose a un escritor que mencionaba esto, refiriéndose a Bolivia. Decía, la historia de Bolivia es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales, porque Bolivia siempre lo saquearon. Fíjense nada más esa afirmación. La historia de Bolivia es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Esa es la historia de toda la humanidad en el periodo neoliberal. Esa fue la historia de México, son palabras acertadas. Fue la historia de México en 36 años de políticas neoliberales. La historia de México fue la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Uno, y le podríamos agregar,
La historia de México en el periodo neoliberal fue la historia de la corrupción en su más amplio espectro en México. Y podríamos decir también, el periodo neoliberal fue la historia donde la juventud mexicana sufrió el periodo más agudo en contra de su desarrollo pleno, sano. Y también podríamos decir que en el periodo neoliberal en México, la historia de México en ese periodo fue la historia del saqueo, de la rapiña, de la corrupción, de la intolerancia, de la imposición, de los fraudes electorales, etc. Una historia triste, tremenda. Pero también, en contraparte de eso, lo que podemos afirmar con mucha certeza, y esto a mí me gusta más, es que la historia de Bolivia, la historia de Argentina, la historia de Ecuador, la historia de México, es la historia de la lucha de las masas populares por lograr nuestra plena independencia. Y ahora se respiran aires nuevos después de haber superado este periodo neoliberal en varios países de América Latina, y ese aire nuevo es contribuir a crear una nueva era de independencia y paz, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Y en ese tenor, nuestro presidente está jugando un papel de primerísimo orden a nivel internacional, y ya se está viendo. Hoy se recordó también cómo el gobierno mexicano, a través del presidente de la República, logró que en la ONU se aprobara por la inmensa mayoría de los participantes, 186 miembros de las Naciones Unidas, que se aprobara que no se monopolizaran las vacunas y se centraran solamente en unos cuantos países y a través de unas cuantas empresas, ¿no? Ese es un avance importante. Y eso permite que lo que habían pensado algunas transnacionales cuando empezó el tema de la pandemia, de sacar máximas utilidades, máximas ganancias a costa de la salud, del sufrimiento e incluso la muerte de los pueblos, se vino abajo. Estamos en otra etapa y México está jugando un papel relevante. La invitación del presidente de Bolivia a México se debió porque el presidente habló muy claramente de la batalla en Champotón, de la lucha feroz, firme, sólida, enérgica que dieron los mayas en ese tiempo para evitar la conquista por parte de los españoles. Y ese es un lugar emblemático e histórico para nosotros. Claro que la historia oficial y sobre todo en el periodo neoliberal, pues eso tratan de minimizarlo, de olvidarlo o de que ni siquiera existió. Pero el presidente de la República en este año que estamos conmemorando 200 años de la consumación de la independencia, como él lo dijo desde el año anterior, va a invitar a grupos étnicos o grupos originarios de todo el mundo a que vengan a México a celebrar estos 200 años de la proclamación de la independencia en México. En este tenor también se destacó el tema, no podía ser de otra manera, del litio. Ante la pregunta de alguno de los periodistas, se esclareció por parte del presidente de Bolivia, pues que ellos iban muy bien, iban avanzando, ya incluso empezaban a industrializar el litio, ya tenían por firmar casi un convenio con una empresa alemana para la industrialización y además iba a implicar la transferencia de tecnología de Alemania a Bolivia para la industrialización del litio. Y además recordó él también que ya en Bolivia empezaban a producir los primeros carros eléctricos que se mueven con baterías de litio. Todo iba bien, dijo el presidente. Ya estaba casi la firma con la empresa alemana, pero a criterio de él, otra empresa, él se refirió a la empresa Tesla, pues alguno de sus funcionarios, dijo el presidente de Bolivia, pues externó que para defender los intereses de esa empresa, pues serían capaces incluso de generar algún golpe de Estado. Y de acuerdo al criterio del presidente de Bolivia, ese fue uno de los factores fundamentales, el litio precisamente en Bolivia. Entonces se externó la preocupación, ¿qué va a pasar en México con el litio? Y el presidente de México, como lo ha dicho en otras ocasiones, dice pues se está analizando el tema del litio precisamente. Pero vino algo que él recordó también. Dice que en el periodo neoliberal se dio en concesión el 60% del territorio nacional a empresas mineras.
ese sí va a ser un super saqueo más superior a lo que han hecho estos neoliberales. Imagínense, 60% de las tierras mexicanas dadas en concesión en el periodo neoliberal a empresas mineras nacionales y extranjeras, pues eso sí ya rebasa todos los límites. Si en la guerra de los Estados Unidos, más bien que en la guerra, en la invasión norteamericana a México, donde nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional, un poco más del 50% del territorio nacional, fue una herida muy grande contra nuestro pueblo. Pues ahora estos neoliberales entregaron el 60% del territorio nacional restante a empresas mineras nacionales y extranjeras. El presidente dice que las cosas llegaron al colmo porque en principio no han explotado y digamos históricamente es difícil que exploten esa cantidad de tierras, pero lo utilizaron para sus mecanismos financieros, para mover el valor de las inversiones en la bolsa de valores, o sea, como capital especulativo. Pero con este gobierno que encabeza el presidente, cuando se empieza a cobrar los impuestos correspondientes, pues algunas de estas empresas que fueron beneficiadas con concesiones mineras, pues las tuvieron que regresar, porque antes no pagaban impuestos, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, fíjense el mecanismo que está utilizando el presidente. No está expropiando, una, no está cancelando concesiones, dos, y tres, algunas de estas concesiones se están regresando porque ahora que se ven en la obligación de pagar sus impuestos, pues prefieren regresar la concesión. Entonces era pura especulación. Y así como con las minas, pues con otros recursos naturales. Pero el día de hoy, concluyo, viene el presidente de Bolivia junto con el presidente de México a iniciar los festejos en Champotón, que fue una lucha histórica, repito, de los mayas, contra la presencia y la intromisión de los españoles en nuestra patria, en lo que hoy es nuestra patria. Y segundo lugar, pues esto reafirma la firmeza de los pueblos originarios de México y de Bolivia y de todos los demás países de América Latina en su lucha incansable por lograr su plena independencia. Por eso decimos, y lo decimos con mucha convicción, la lucha del pueblo de México, que bien puede ser la lucha de Bolivia, de Argentina, la lucha de los pueblos de América Latina, es la lucha de las masas populares por lograr su plena independencia. Si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tus comentarios a través del Facebook y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y viva México nacionalista, progresista, independiente y soberano.